minutos finales de nuestra conversación con Aníbal Sánchez, consultor electoral, a propósito de esta jornada del próximo domingo 9 de diciembre, en la cual serán electos los concejales, como hemos comentado al inicio de esta entrevista. La primera instancia, el Poder Legislativo local de todos los municipios. Las tres preguntas que le había dejado planteadas en una, usted mencionaba en su intervención que estas elecciones eran una oportunidad para los ciudadanos, y yo pues le repreguntaba si eran una oportunidad, o por el contrario, esta oportunidad no quedaba disminuida cuando los electores no estaban debidamente informados, cuando pareciera que no hay condiciones equitativas para esta campaña electoral, además de un tiempo reducido, y además cuando pareciera que el Consejo Nacional Electoral ha inflexibilizado la posibilidad de hacer campaña. Indudablemente, en todas las partes del mundo, el papel de los entes electorales es la promoción y la promoción de la participación. Aquí el desmovilizar al electorado parece que es tanto una campaña tanto del gobierno como de la oposición, y en esa parte también entra lo que debería ser el árbitro electoral. Este es un CNE indudablemente que desmoviliza al electorado, más bien de motivarlo. Tomemos como ejemplo los eventos pasados de tanto de gobernadores a alcaldes. Para ponerte un ejemplo, la medida esa que fue el traslado inconsulto de centros de votación a última hora, eso lo que buscaba era desmovilización. Todo esto aquí tiene, por lo menos en esta misma semana, para el 7 de diciembre se tienen que estar instalando las mesas de votación, 28.783 mesas. Las mesas en esta oportunidad, ya que dije un número que están siendo reducidas, sí, ya no son 40 como fueron en el 2015, ni 33.000 como fueron en mayo, ahora son 28.000. Esto obedece simplemente a un aspecto técnico, que ahora las mesas de votación tienen un tope hasta de 1.000 electores. Originalmente eran de 600, fueron llevados 800, en esta oportunidad va hasta 1.000. Te doy esta cifra de 1.000 y yo decía, bueno, cualquiera que dice, Aníbal, van a crear unos embudos, pero es que ellos mismos se están previendo de que va a ser muy poca la participación, realmente un proceso muy sencillo, 23, 26 segundos es lo que se lleva a hacer la selección. Todo esto va a ser facilitado con lo que es el voto entubado de seleccionar todo, porque ellos mismos prevén poca participación. ¿Pierde el Venezuela, pierde el país con la baja participación? Yo creo que sí. Pero políticamente el costo se le reduce al gobierno, porque si suponemos que este evento que se desarrolla un mes antes del 10 de enero, que también puede ser políticamente observado como un plebiscito, pues mientras menos gente participe, que va a ser la gente del oficialismo, y ellos van a tener, digamos, el mayor porcentaje de votos en este número reducido de votantes, ¿quién está ganando? Está ganando el gobierno. Lo dijiste tú mismo. En Venezuela, bueno, primero, a veces se ha tratado varias veces de usar como táctica lo de llamar a los procesos plebiscitarios. Ya la oposición lo intentó en una oportunidad. Ahora los resultados del 10 de diciembre, todo depende de la lectura que se dé. Indudablemente el gobierno va a tratar de vender estos resultados en función de un porcentaje. No es lo mismo decir yo gané con el 70, 80%, que te salga un sector a decirte tú lo que obtuviste. El 9 de diciembre fueron 5.320.000 de un universo de 20 millones de electores. Entonces tú ves cómo transformas un 80% de votos en prácticamente se te expresaron un 20% del electorado, y tú dejas en una gran incógnita qué pasó con el que no se pronunció. Eso está muy bien para el momento del mensaje de ese día, pero la realidad social es otra. ¿Qué es la Venezuela que nos va a quedar el 10 de diciembre? Una Venezuela más desesperanzada, porque lo queramos o no, incluso esas personas que llaman a no participar, cuando vean otra vez el mapa pintado de rojito, y ahora son 335 pedacitos rojos que van a pintar, que son el número de municipios en el país, eso desmoviliza y eso desmoraliza mucho a las personas. Indudablemente algún sector de la oposición, con esto del Congreso, el Frente Amplio, está tratando de alargar o de crear otras expectativas en función del 10 de enero, eso no está de más. ¿Pero usted cree que desmoviliza y desmoraliza cuando el 80% de la población venezolana no cree en el Consejo Nacional Electoral, observa el carácter ilegítimo no solamente de la Asamblea Nacional Constituyente, sino también del propio Consejo Nacional Electoral? Porque hay que recordar que todavía hay al menos 2 autoridades electorales que deben ser renovadas y no han acudido al proceso de renovación electoral. Pero es que esto no solo lo creo yo, lo que te estoy diciendo es lo que dicen las encuestas.
Las personas aquí cada momento lo que están es buscando salidas del país, pero es que cómo irse. Prácticamente aquí las personas no terminan de ver un camino claro, no se ve esa luz después del túnel, y ahí está el papel de los políticos. Prácticamente en estos 15 días que queda por terminar el año, el papel debería ser fijar un plan de ruta alternativa a lo que pudieran ser los resultados de este 9 de diciembre, incluso en función de lo que pudiera pasar, no el 10 de enero, yo te quiero empezar a hablar del 11, 12 de enero, meses que por lo general son meses muy conflictivos en lo social. Aquí habían picos que aparecían socialmente de conflictividad y uno siempre estaba entre el mes de enero y el otro estaba cerca del mes de septiembre. Uno tenía que ver de cuando se acababan los aguinaldos y el otro tenía que ver cuando venía la época de la compra de los útiles escolares, porque cada vez lo que realmente es una realidad que no hemos tocado es la realidad del problema social y económico que existe en el país. Bueno, una realidad que se puede contextualizar en que una persona que gana salario mínimo no gana a tasa de dólar de mercado negro, más no llega a los $9 mensuales. No llega a los $9 mensuales. Esa es la realidad que tenemos y a eso nos tenemos que confrontar. Indudablemente habría que buscar a nivel sociológico explicaciones. No existe, a veces las personas llegan y me dicen, bueno, ¿y qué pasa en Venezuela que no termina de explotar un problema mayor? No quiero decir las palabras que a veces ellos utilizan, pero todo eso está pasando. Igualmente, cuando hacemos la revisión de las encuestas, hay encuestas ahorita para esta misma semana de empresas muy grandes que llegan y te dicen que la desaprobación vamos a decir, el papel que está haciendo este gobierno o este mandatario en función del bienestar del pueblo es evaluado negativamente sobre el 90%. La responsabilidad del gobernante, es decir, Maduro, puedo decirlo, en función de la crisis del país, está sobre el 78%. Entonces la gente me pregunta, Aníbal, ¿y con esos números, por qué eso no se traduce en votos? Yo le voy a hacer la pregunta al contrario. Sobre la base de esos números, ese resultado electoral que usted avisora va a ser un mapa rojo, ¿en qué va a beneficiar al gobierno con esos números? En función de que se crea una falsa legitimidad de origen. Lo mismo que tú me preguntabas de cuando él tenía una falta de legitimidad en función de que es producto de una ANC que convocó un proceso ilegal le creó un problema de legitimidad de origen. Cuando él ahora pinte un mapita rojo, va a tener en su ilusión óptica una legitimidad. Pero en su ilusión óptica, porque en el bolsillo de los venezolanos y en el día a día de los venezolanos eso no va a suceder. Es otra. Y realmente incluso esto pasa en esferas también internacionales. Las personas dicen, sí, 111, 67 países nos tienen sancionados, pero todavía queda un bloque de países no alineados que indudablemente obedecen a otros intereses que realmente no terminan de apretar. Incluso en días anteriores se empezaron a oír declaraciones de funcionarios nombrados del gobierno de Brasil, donde la gente esperaba que incluso vinieran con un esquema de mayor confrontación y presión, y lo que ha habido las declaraciones de ellos, el problema de los venezolanos son de los venezolanos, y es verdad, y entonces cuando empiezan a oír otras opiniones, incluso de interlocutores líderes, candidatos presidenciales en Venezuela que ya te empiezan a hablar de la necesidad de negociación, que no lo hemos tocado en esta entrevista, de la necesidad de la implementación de mesas de resolución de conflictos y sobre todo, yo a veces catalogo el problema del venezolano como una situación de secuestro, incluso en las situaciones de secreto. El que está negociando sí es verdad que tienes a una persona que te tiene marcado, ¿okay? Un sniper, por decirlo en una forma, pero tú creas los canales de salida. Y eso es lo que hay que buscar en Venezuela, porque si no, nunca vamos a salir de esta situación de secuestro. Nos quedan 2 minutos y no quiero que culmine la entrevista sin hacerle esta pregunta. Si usted tuviera que ponerle categorías de análisis, utilizando la metodología de análisis de escenarios, si usted tuviera que ponerle categorías de análisis para, valga la redundancia, analizar por qué, si técnicamente tiene el gobierno todos los elementos en contra, el gobierno se mantiene a flote. Bueno, indudablemente tuvieron la habilidad de crearse una ruta electoral en medio de la conflictividad social y en medio de la crisis política. Eso fue realmente estudiado, por eso tocábamos en esta entrevista lo que tenía que ver cómo ellos crean la desmovilización, cómo desacreditan a líderes opositores, incluso cómo descalifican adversarios, eso no lo habíamos tocado, como personas que probablemente pudieran ser rivales en futuro, como organizaciones políticas fueron prácticamente inhabilitadas a trabajar o a ejercer sus postulaciones en esta oportunidad, obligándole a esas organizaciones indudablemente a tomar dentro del mismo marco democrático, tomar otras
rutas distintas a la electoral y ellos prácticamente se hicieron de la ruta electoral, que a nivel internacional sí tiene una connotación distinta. No es lo mismo estar llamando a conflictividad, a paros, a aquellas cuestiones, que decir yo soy producto de unas elecciones mal habidas, manipuladas o todo. Tampoco hemos tocado el tema de que cómo a veces no hacemos un flaco servicio a lo que es la reinstitucionalización del voto. Yo creo que en Venezuela hay que ir a la reinstitucionalización del voto como herramienta de transformación, de motivación y de organización, porque en Venezuela el problema, y que quede esto claro, el problema en Venezuela no es el sistema electoral, por eso es que las auditorías nunca demuestran nada. El problema en Venezuela no es el número de votos que yo obtenga, tanto en porcentaje como en voto absoluto, es el proceso, es decir, cómo lo obtengo. En Venezuela el proceso sigue siendo desventajoso, no es imposible. Tú lo medio tocaste en una de las preguntas, el ventajismo con el que van los candidatos del gobierno a estas elecciones, pero también el proceso es desventajoso cuando ellos ejercen los mecanismos de control social, de presión y de coerción del electorado. Esas serían las 4 categorías de análisis. Sí. Sí, sí. Control social. El control social, la desmovilización y lo que es la presión sobre el electorado. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en la edición de este programa. Conversamos con Aníbal Sánchez, consultor electoral. Hasta la próxima.